Reparto proporcional. En esta lección vamos a identificar los elementos para calcular el reparto proporcional directo. Reparto proporcional consiste en repartir cantidades en función a una proporción. El reparto proporcional directo consiste en realizar el reparto de una cantidad en función a las variables. A mayor variable, mayor cantidad. Reparto proporcional inverso. Consiste en realizar el reparto de una cantidad en función a las variables de manera inversamente proporcional. A mayor variable, menor cantidad asignada. La solución del reparto proporcional directo puede auxiliarse de tres métodos: por factor constante, por proporciones y por regla de tres. En esta lección vamos a determinar el reparto proporcional directo utilizando el método de factor constante. El procedimiento para realizar el reparto proporcional es el siguiente. Primero se debe obtener el factor constante. Segundo, el factor constante se multiplica por cada factor y se obtiene el reparto proporcional. El factor constante es el cociente que resulta de dividir la cantidad a repartir entre el total de los factores. Una vez que se obtiene el factor constante, este se multiplica por cada uno de los factores o datos que son sujetos del reparto. Ejemplo: Lorena desea repartir 250,000 pesos entre sus tres hijos de manera proporcional a sus edades. El primer hijo tiene 33 años, el segundo 28 años y el tercero 19 años. ¿Qué cantidad le corresponde a cada uno? El factor constante lo vamos a obtener de dividir la cantidad a repartir entre el total de los factores. La cantidad a repartir son 250,000 pesos y el total de los factores son 80 años, que corresponde a la suma de las edades de los tres hijos. Al realizar la operación obtenemos que el factor constante nos da 3,125 pesos por cada año de edad. Para obtener la cantidad que le corresponde a cada hijo, debemos de multiplicar el factor constante por los años de edad. Es decir, 3,125 por 33 años nos da como resultado 103,125 pesos que le corresponde al primer hijo. El segundo hijo va a obtener una cantidad de 87,500 pesos por 3,000 que se obtuvo de 3,125 por 28 años. Y el tercer hijo va a ser 3,125 por 19 años, nos da 59,375 pesos, que es la cantidad que le corresponde. Para verificar que fue correcto el reparto proporcional, debemos realizar la suma de las cantidades que a cada hijo le corresponde y nos debe de dar exactamente los 250,000 pesos, que es la cantidad a repartir. Ejemplo: la comercial Sociedad Anónima va a repartir 500,000 pesos por concepto de dividendos en función al capital aportado por cada uno de los socios. Determine la cantidad que le corresponde a cada socio por concepto de dividendos. Como podemos observar, aquí se describen el número de acciones que adquirió cada socio y el costo por la acción. Para poder determinar el capital social aportado, se debe multiplicar el costo de la acción por el número de acciones de cada socio. Entonces, Juan adquirió 100 acciones ordinarias, el costo por acción es 1,500 pesos, por lo tanto nos da un capital aportado de 150,000 pesos. Pedro
Adquirió 85 acciones con dividendo fijo, el costo por acción es de 1,800 pesos y obtenemos un capital de 153,000 pesos. Manuel aportó un capital de 137,500 que se obtuvo de multiplicar las 55 acciones privilegiadas por el costo de esta acción, que es de 2,500 pesos. Margarita, el costo de su acción es de 1,500 pesos, adquirió 75 acciones ordinarias y obtuvimos como capital aportados 112,500 pesos. Francisco adquirió 65 acciones privilegiadas, el costo de esta acción es por 2,500 pesos y obtenemos un capital aportado de 162,500 pesos. Sumamos las aportaciones de los socios para obtener un capital total por 715,500 pesos. Al conocer el capital aportado por los socios, el segundo paso es obtener el factor constante. El factor constante se obtiene de dividir la cantidad a repartir entre el total de los factores. En este ejemplo, la cantidad a repartir son 500,000 pesos y el total de los factores son unos 715,500 pesos por concepto de las aportaciones de los socios. Realizamos la operación y obtenemos como resultado 0.6988-12019. El factor constante nos indica que por cada peso que invirtió el accionista le corresponden 0.6988-12019 centavos por concepto de dividendos. Es necesario considerar todos los decimales en el factor constante para que sea más exacto el cálculo. El segundo paso es obtener los dividendos que le corresponden a cada socio utilizando la ecuación del reparto proporcional, es decir, multiplicar el factor constante por las aportaciones de los socios. Juan obtuvo 104,821 pesos con 80 centavos por concepto de dividendos. Pedro obtuvo 106,918 pesos con 24 centavos. Manuel obtuvo 96,086 pesos con 65 centavos. Margarita obtuvo por concepto de dividendos 78,616 pesos con 35 centavos. Y Francisco obtuvo 113,556 pesos con 95 centavos. Para comprobar que el reparto proporcional fue correcto, debemos de sumar el total de los dividendos que le corresponden a cada socio y nos debe de dar los 500,000 pesos, que es el total de los dividendos que se tenían que repartir. Ejemplo. La construcción de una fábrica con una superficie de 5,000 metros cuadrados tiene la siguiente distribución. El área de producción ocupa 1/8 de la superficie. El área de ventas 3/16 de la superficie y la administración 1/4 de la superficie. Se desea saber cuántos metros son los que ocupa cada área o departamento. Cuando se desea repartir de manera proporcional una cantidad, pero las variables son fracciones, se procede primero a convertir todas las fracciones a una misma unidad de medida. Entonces procedemos a realizar o a obtener el mínimo común múltiplo. En este ejemplo, el mínimo común múltiplo es 16. 16 entre 8 es a 2 y ese número se multiplica por el 1 y obtenemos un 2. 16 entre 16 es a la unidad, multiplicado por 3 nos da 3. Y 16 entre 4 es a 4 y que multiplicado por 1 nos da 4. Sumamos las fracciones y obtenemos como resultado 9/16. Teniendo estos datos, ahora sí podemos aplicar el factor constante y hacer el reparto proporcional y obtener los metros que ocupa cada área o departamento. La cantidad a repartir son los 5,000 metros cuadrados
y el total de factores es 9, que se obtuvo de realizar la operación de la fracción equivalente. Al realizar esta división de 5.000 metros cuadrados entre 9, obtenemos como resultado un factor constante de 555.55 metros cuadrados. Realizamos la operación del factor constante por cada factor y nos da como resultado la cantidad de metros que ocupa cada área o departamento. Entonces, al realizar la operación decimos que 555.5556 por 2 nos da como resultado 1.111.11 metros cuadrados que ocupa el área de producción. El área de ventas ocupa 1.666.67 metros cuadrados y el área de administración ocupa una superficie de 2.222.22 metros cuadrados. Bien, como conclusión puedo comentarles que el reparto proporcional directo se deben considerar los siguientes elementos. Primero, conocer la cantidad a repartir, conocer el total de los factores o variables. 3. Obtener el factor constante y después multiplicar el factor constante por cada uno de los factores o variables y así obtenemos la cantidad que le corresponde a cada uno de los factores, que se le conoce como reparto proporcional. Gracias.